¿Son los grandes partidos que vemos en unos y otros países en realidad lo mismo? Bueno, realmente los partidos son muy parecidos. Si miráis a vuestro alrededor vais a ver que casi siempre están las mismas familias. Liberales, conservadores, socialistas, comunistas. Es decir, todos compartimos una historia común que viene desde el siglo XIX y XX y grandes procesos de transformación que han dado pie a que tengamos más o menos los mismos partidos en todos los sitios. Fijaos que durante el siglo XIX y XX la principal transformación que se produce es la modernización de la economía. Las urbes empiezan a poblarse, la gente empieza a emigrar a las ciudades y se quedan atrás las zonas rurales, las zonas menos desarrolladas. Y eso generó que en muchos países fueran surgiendo partidos que se resistían a esa tensión. Por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Populista a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en Suecia, los partidos de pescadores, que han sido algo muy tradicional, se llaman así partidos de pescadores, que tenían buenos caladeros de voto. Vale. ¡Ah, qué bueno! ¡Vaya chistazo! Bien, Bueno. eso es un hecho, eso es un hecho. Luego se convirtieron en partidos moderados, ya tú sabes, de pesca. Hay otro proceso también en paralelo, que es que, claro, empiezan a surgir las desigualdades, la diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Empiezan de repente un montón de señores con mono y con gorra a trabajar en industrias. Y dicen, ostras, a lo mejor tenemos algunos problemas comunes. Oye, qué guay, si hacemos un partido, oye, y si llamamos socialistas y acabamos con estos burgueses, venga, vamos allá. Y entonces empiezan a surgir, si os dais cuenta, en todos los países que, por cierto, donde se industrializó más rápido la economía, surgieron más fuerte. Alemania, por ejemplo. En España, regular, mucho más tardío. El pobre Pablo Iglesias, el anterior, no el actual, tardó en entrar, bueno, la tira y solo con 2 diputadillos. Bueno, pues para ir jugando, ¿no? Bueno, pero aquí mejoraron bastante los socialistas las condiciones de vida. Felipe González, por ejemplo, ha mejorado bastante. La suya, dices. Claro, sí, eso está claro. Eso está claro, pero... O sea, está bien, poco demagogia, está bien ¿no? como Igual. broma, pero, tío, o sea, hemos mejorado muchísimo. Sí, no, Pablo. eso sin duda, era una broma, evidentemente, pero los partidos socialdemócratas consiguieron expandir un montón de derechos, primero porque ellos fueron los que más pelearon por el sufragio universal. Antes no todo el mundo podía votar, pero segundo porque desarrollaron un estado de bienestar que permitió lo que la mayoría de los obreros quieren, que es dejar de serlo. Es decir, empezar a tener recursos, empezar a tener riqueza, empezar a gastar, etc. Y luego, en paralelo, también hay otra transformación, que es el surgimiento del Estado-nación moderno. Y entonces surgen conflictos entre la Iglesia, que quiere mantener sus privilegios, la educación, etcétera, aquí nos suena un poco, Sí. y ahí surgen partidos cristiano-demócratas, por ejemplo, en Italia es muy fuerte, porque si el Vaticano está tan cerca, pues más fácil. Mientras que también surgen en paralelo los partidos liberales. Son partidos que están a favor de la economía, libre mercado, etcétera, pero que a la moral, cada cual la suya, y ya sabes, liberal en lo de cintura para abajo también. No solo Pero, por la ejemplo, caza. Esperanza Aguirre, que es liberal. Sí, y en teoría ella... Lo que pasa es que aquí en España es un poco raro porque son liberal-conservadores. Es decir, liberal para lo de la economía, conservador para lo de cintura para abajo, ¿no? Y luego, en paralelo también, se produce la centralización de los estados. Se lleva cada vez más poder a las capitales en detrimento de las periferias. ¿Esto qué hace? Que empiecen a surgir partidos nacionalistas, regionalistas, que reivindican su identidad propia. Y si os dais cuenta, estas familias de partidos, dependiendo de la historia de tu país, son más fuertes o más débiles, pero están en todos ellos. No somos los únicos que tenemos partidos nacionalistas. Mirad el Reino Unido, mirad Bélgica, socialdemócratas hay en todas partes. Bueno, no, en Estados Unidos no hay partidos bueno, socialistas. En ¿no? Texas. No. Por ahí íbamos, ¿no? Los partidos socialistas en Estados Unidos nunca llegaron a calar. Y la razón de esto, normalmente lo intentamos explicar por 3 razones distintas. Cada cual le da más peso a una explicación u otra. Pero una explicación fundamental que se da es que como es un país de colonos, el primero que llegaba al país delimitaba, esta tierra es para mí. Cogía su rifle, mataba a los indios correspondientes y se la quedaba. Ya está. Entonces, eso genera un sentimiento de individualismo muy fuerte. No hace falta unirse con gente que esté mal, ¿no? Es muy práctico. Muy práctico, menos Es para, rápido. menos para el indio, desde luego sí. Es rápido. De otro lado también las instituciones allí en Estados Unidos son muy mayoritarias, dividen mucho el poder, es difícil tener un partido exitoso, entonces el Partido Demócrata sobrevivió mejor. Pensad que los partidos liberales en casi toda Europa se los han merendado los partidos socialistas. Y la tercera explicación a mí es la que más me convence, que es el efecto último de la clase, ¿no? Ya que tenemos aquí a los del salir de clase, que es un país hecho a base de capas de inmigración. Los inmigrantes tú siempre les pones a hacer el peor trabajo, el que tú no quieres. En Estados Unidos lo que ocurre es que como vienen siempre nuevas olas de inmigración que desplazan y empiezan a hacer ellos los trabajos que tú no quieres y tú mejoras tu posición relativa, tú dices, es que es un país de gente hecha a sí misma. Yo que mi abuelo era escocés o era irlandés y emigró a Estados Unidos, Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? Pues ahora he mejorado mi posición, ya vienen los latinos y los pobres afroamericanos que siempre han estado mal. Bueno, Donald Es decir, Trump también es descendiente de y inmigrantes. prácticamente todo Estados Unidos lo
es. Lo importante es que el último de la clase sea siempre el que haga los peores trabajos y nosotros vamos para Y arriba. también creo que es que hay mucha sociedad civil. En Estados Unidos la gente se une mucho motu propio para hacer cosas, ellos mismos. Es para, algo hay que ayudar a los alucinante. bomberos, pues ayudamos a los bomberos, ayudamos, lo hacemos. Pero sin esa necesidad de partidos o de algo supragrupo, no sé cómo decir. Si puedo apuntar aquí que esto es buenísimo. Esto, Alexis de Tocqueville, que es un francés que viaja para allá y hace un poco de orientalismo, y dice, ¿cómo va todo? Dice que lo que salvaba a los americanos era que eran una sociedad supercapitalista individualista, pero que reconstruía los lazos sociales a través de asociaciones como, por ejemplo, lo de los Picapiedra, asociaciones de bolos. Es decir, eso genera tejido social, genera unidad y eso les permite más o menos ir tirando. Bueno, ahora vamos a hablar de nuevos partidos, que serían, ¿cuáles serían esas tres brechas? Los verdes, la extrema derecha y la extrema izquierda. Que eso en Estados Unidos tampoco tiene, bueno, hay pequeñitos partidos, ¿verdes hay? Verdes, sí, hay pequeñitos, pero la puntita nada más. Bueno, En California siempre hay. San Francisco, en California, un poquito. Bueno, un poquito. hablamos de partidos nuevos. Dejamos ya la explicación de los partidos tradicionales. ¿Cuáles serían, vamos a decir, esas tres líneas principales? Bueno, pues la primera es la de los verdes, que vienen sobre todo desde mayo del 68. Muchas veces ubicados hasta cierto punto dentro de los movimientos de izquierda y que ya empiezan a reivindicar valores posmateriales. Es decir, no solo importa tener cosas, hay que vivir bien y en comunidad con la naturaleza, etc. Esto en Alemania es muy fuerte, por ejemplo, la lucha contra los nucleares, aunque no necesariamente son siempre de izquierdas, porque allí, por ejemplo, también a veces se alían con la derecha. Esto es algo muy llamativo. Y de hecho hay una película fantástica que voy a aprovechar para recomendar, que es una que se llama Ha vuelto, que está inspirada en un libro y que va de que el Führer vuelve a la vida en el mundo presente. Y cómo él consigue hacer una carrera política gracias a ser youtuber y compartir vídeos de gatitos. Pero es muy divertido cuando le preguntan, bueno, ¿y usted a qué partido votaría en la actualidad? Y dice, a los verdes, porque es un partido que cree en la comunidad alemana y en la alegría para toda la nación y tal. Y dices, bueno, vale. O sea, tiene cierta reminiscencia orgánica, Oye, ¿no? Pablo, pero en Alemania no fue Angela Merkel quien quitó las nucleares. Y le quitó la mitad de la agenda a los verdes con esto. Claro. Lo hizo para quitarle electorado por esa vía después del desastre de Fukushima en Japón. ¿Os acordáis cuando hubo aquella crisis, no? Pero hay otros partidos que justamente ligan con el del Führer, ¿no? Que es los de nueva extrema derecha, extrema derecha populista, la cual lo que hace es, desde los años 80-90, plantear muy claro: seguridad, unidad, lucha contra la inmigración, hay que repartir recursos solo entre los de aquí, y esto es muy bonito ver cómo el Frente Nacional al principio iba a las convenciones de Reagan, porque era neoliberal, y ahora es como más proteccionista, ¿no? Para acercarse al voto obrero y quitarse a los comunistas y tal. Y en Europa del Este y en otros países da mucho miedo porque hasta tienen milicias armadas. Es decir, en Hungría, Jobbik, por ejemplo, o Amanecer Dorado en Grecia, tienen sus propios cuerpos armados que salen a la calle, garantizan la seguridad de sus votantes, pero dan palizas también a quienes no están de acuerdo. Y de hecho, muchos politólogos actuales dicen que la lucha del mundo moderno actual va a ser entre aquellos que creen en una sociedad nacionalista, cerrada, que representan ellos, frente a una cosmopolita abierta, más cercana a los verdes o a izquierda posmaterial, no como la otra línea de partidos, la tercera brecha, que es la que abren los partidos más a la izquierda, como Syriza, Podemos, etcétera, que beben mucho de la crisis de los partidos socialdemócratas, porque ellos tienen dificultad para diferenciarse de los partidos tradicionales, capitalizan muy bien el voto de protesta, pero quieren ir más allá en la intervención de la economía, quieren acabar con el establishment. Y hay una cosa muy curiosa en comportamiento electoral que está ocurriendo ahora en todos los países del mundo al mismo tiempo. Estamos viendo, primero, que las ciudades y el campo cada vez votan más distinto. Curiosamente, en el campo, que es donde menos inmigración hay, es donde más extrema derecha se vota. Mientras que en las ciudades, donde hay más pluralidad, más gente joven, etcétera, se vota más abierto, más a la izquierda. Segunda brecha fundamental, la de género. Hombres y mujeres cada vez votamos más diferente. Los hombres votamos más a la extrema derecha, la mujer más a la izquierda o partidos posmateriales. Porque os lo podéis imaginar, ¿no? ¿Quién defiende el rol de la mujer de una manera o de otra? Y quién tiene un liderazgo masculino fuerte y quién no. Y el tercero y clave que va a marcar las generaciones que están por venir, el choque generacional. Jóvenes y mayores cada vez votamos más diferente en todos los países de Europa. Normalmente los jóvenes más contra el sistema, más anti-establishment, los mayores más conservador. Esas son las tres brechas que estamos viendo ahora, que cada vez emergen con más fuerza y que sin lugar a dudas marcarán. Los que estamos el ahí tiempo una edad de- que hacemos. Tú eres un swing voter, tú ya se ha visto que has cambiado de canción indie muy rápido. Sí, Pues, como para fiarnos de que no Qué cambies de chaquetero. partido igual, ¿eh? Bueno, tres líneas y en las tres he visto testosterona. Gracias, Pablo Simón, gracias. En Cero, de Movistar Plus.